El Centro Evangelístico tiene el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Principios y valores a la luz de la poderosa Palabra de Dios. Presentado por el pastor Freddy Gustavo Catari. Bienvenidos, bienvenidos. Glorificamos tu nombre por darnos la oportunidad de estar juntos y poder compartir tu poderosa palabra. Nos ponemos en tus manos, que tu Espíritu nos siga bendiciendo. Amén. Dentro de la serie Matrimonio y Familia, permítanme compartir con ustedes un tema no solo para casados, pero principalmente para solteros. Es muy probable que varios que han estado siguiendo esta serie, han estado escuchando, se han preguntado, ¿y en qué momento algún tema para nosotros? ¿Los solteros no contamos? ¿Qué dice Dios con relación a la soltería? Solteros y solteritas estarán contentos entonces de que podamos compartir este tema, basado en 1 Corintios capítulo 7, 1 al 11, 25 al 40. Titula Quedar soltero o soltera puede ser una bendición. Revisemos lo que dice la Escritura. 1 Corintios 7, 1 en adelante, Biblia en lenguaje sencillo. En la carta que recibí de ustedes, dice el apóstol Pablo, me preguntaban si está bien que la gente no se case. Claro que está bien, pero es mejor que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio esposo, para que no caigan en relaciones sexuales prohibidas. Yo preferiría que tanto los solteros como las viudas se quedaran sin casarse. Pero a cada uno Dios le ha dado capacidades distintas. Unos hacen esto y otros aquello. Para las viudas y las solteras no tengo ninguna orden del Señor. Solo les doy mi opinión y pueden confiar en mí, gracias al amor con que Dios me ha tratado. Viudas, solteros, solteras. Y encontramos que Dios dice que está bien que se casen, pero también está bien que no se casen en algunos casos. Continuamos en el versículo 26 de 1 Corintios 7. Me parece que los que están casados no deben separarse y que si están solteros no deben casarse. Atentos a esta aclaración. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que no deben casarse? Estamos viviendo momentos difíciles. Por eso creo que es mejor que cada uno se quede como está. Sin embargo, quien se casa no comete ningún pecado, y si una mujer soltera se casa tampoco peca. Pero los casados van a tener problemas y me gustaría evitárselos. Yo quisiera no verlos preocupados. Los solteros se preocupan de las cosas de Dios y de cómo agradarle. También las viudas y las solteras se preocupan por agradar a Dios en todo lo que hacen y piensan. En cambio, los casados se preocupan por las cosas de este mundo y por agradar a su propia esposa. Del mismo modo, las casadas se preocupan por las cosas de este mundo y por agradar a su propio esposo. Por eso tienen que pensar en distintas cosas a la vez. Prosigue la Biblia en 1 Corintios 7:35 en adelante, Biblia en lenguaje sencillo. No les digo todo esto para complicarles la vida, sino para ayudarlos a vivir correctamente y para que amen a Dios por encima de todo. Sin embargo, si un hombre está comprometido con su novia y piensa que lo mejor es casarse con ella, porque ya tiene edad para hacerlo, que se casen. ¿Comprometido? ¿Piensa que lo mejor es casarse con ella? ¿Ya tiene edad para hacerlo? Que se casen, pues no están pecando. Pero si alguno no se siente obligado a casarse y puede controlar sus deseos, hará bien en no casarse. Dos cosas. No se siente obligado a casarse
y puede controlar sus deseos. ¿Qué deseos? Sexuales, deseos de tener pareja. Pues si existe estos dos requisitos, hará bien en no casarse. Así que quien se casa hace bien y quien no se casa hace mejor. Encontré esta imagen que de repente puede representar la realidad de alguno o de alguna. Dios ha dado el don del matrimonio a la mayoría de la gente. Él exhorta a las personas solteras que se casen, especialmente si no pueden controlar sus impulsos sexuales. Como dice el dicho, vale más casarse que arder en deseos sexuales. Cada persona debe tener la oportunidad de aceptar o rechazar el matrimonio. 1 Corintios 7:37, 39 al 40, como lo hemos visto. Dios a menudo aprueba periodos largos o tiempos cortos de soltería. ¿Cuál es nuestro caso? ¿Largo tiempo de estar solteros o tiempo corto de estar solteros? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Qué estará en los planes de Dios? Son algunas preguntas que podemos plantearnos. Ahora, ya sea esos periodos largos o tiempos cortos, ocurren cuando una persona decide estar soltera por un tiempo con un propósito saludable. Y Dios lo aprueba, especialmente cuando deciden estar solteros por un tiempo largo. Pero Dios también aprueba, de todas maneras, la vida entera de soltería. Lo vemos con claridad en Mateo capítulo 19, versículos 11 y 12. ¿Por qué algunas personas tienen que quedarse solteras? Y algunos seguramente en este momento se sienten incómodos, pues de todas maneras hay que aguantar, escuchar y entender varias cosas que hemos dejado pendientes. Hemos tratado de llevar esa sensación desagradable que produce la idea de quedarse sin casarse toda la vida. La Biblia felizmente nos esclarece y en Mateo 19, 11 y 12 nos dice, por ejemplo, que algunas personas es recomendable que se queden solteras por razones de riesgo de salud. Por haber experimentado un accidente, por decisión personal, por tener el don de Dios o regalo de continencia, no tener necesidad de tener pareja. Mateo 19:11 en la Biblia en lenguaje sencillo dice, el Señor les contestó, esta enseñanza solo la entienden las personas a quienes Dios les da como regalo el no casarse. Mateo 19:12. Es cierto que algunos no pueden casarse porque desde antes de nacer tienen algo que se lo impide. Esas razones de salud, algún accidente, alguna falla genética. Pero muchas veces esto hace que algunas personas quieran protestar contra Dios y golpearse el pecho y quererse golpear la cabeza y decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me ha tocado a mí esta experiencia? Yo te recomiendo que no protestes, que no te amargues. Y si ya lo has hecho, bueno, quedó en el tiempo pasado. Pero piensa ahora en la realidad actual y en el futuro. Piensa en los días en que podrías seguir amargándote, podrías seguir quejándote y protestando contra Dios. Pero la pregunta es, ¿qué ganamos con eso? Más bien, ¿no será el camino correcto acercarse a Dios y decirle, Dios mío, con humildad te pregunto, ¿cuáles son tus propósitos? ¿Por qué me ha tocado esto a mí? ¿Qué está en tus planes? Y haciendo esto, seguro que recibiremos respuesta de Dios. Y vendrá esa
esa paz, esa bendición que solo Dios sabe dar cuando entendemos sus eternos propósitos, su sabiduría. Continúa diciendo la Biblia, otros no pueden casarse porque alguien les ha dañado el cuerpo. Y otra vez esa sensación. De repente en este momento tú te sientes identificado con esto y dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué me ha tenido que ocurrir a mí? ¿Por qué no a otro? ¿Qué mal hice para que me toque vivir esta experiencia? Y otra vez la respuesta, en lugar de quejarte y continuar con una vida así, de queja, de amargura, de tristeza, de pena y de protesta contra Dios, contra la sociedad, contra las circunstancias, ¿por qué no más bien tomar otro enfoque? La de acercarte a Dios, preguntarle, entender sus planes, sus propósitos, aceptar ser fortalecidos por el Señor y habiendo entendido esos propósitos, cumplir con esos tremendos propósitos de Dios. Prosiguiendo, en Mateo 19:12 el Señor dice, pero también hay personas que no se casan para dedicarse a trabajar solamente para el reino de Dios. Por eso esta enseñanza es solo para quienes decidan vivir así, en cualquiera de estas circunstancias. Entonces tiene que haber una decisión tuya, en caso de que tengas que vivir sin casarte hasta el día en que Dios te recoja. Y allá en el cielo entenderás plenamente y glorificarás al Señor por su sabiduría, por su bondad y su misericordia, pese a las circunstancias adversas que hayas tenido que vivir y hayas tenido que experimentar. Te recomiendo no seguir perdiendo tu tiempo, quejándote, protestando, amargándote. Ponte en las manos de Dios. Entiende sus planes y sus propósitos y verás la gloria del Señor. En varias culturas quedar soltero o soltera es visto como no estar bajo bendición, sino bajo maldición. La vida de soltero no es estar en una segunda, una tercera o última categoría. Es aprobada por Dios y bendecida por el Señor de todas maneras. Razones para quedar soltero o soltera según 1 Corintios 7. La persona comprendió que tiene un don y llamado de Dios a la vida de soltero. 1 Corintios 7:7. Puede ser soltero permanentemente o soltero temporalmente, porque tiene que servir a Dios. No podría hacerlo si es que tuviera pareja. O no podría hacerlo de manera efectiva si tuviera pareja, especialmente en momentos difíciles. Otra razón, una crisis presente, 1 Corintios 7:26. Una comprensión personal de que el tiempo de este mundo es corto y la segunda venida del Señor está muy próxima. 1 Corintios 7:29 al 31. Un compromiso temporal o permanente de entrega total a la predicación del Evangelio. 1 Corintios 7:28, 32 al 35. La inexistencia de un creyente con quien casarse. Buena decisión. No me caso porque no encuentro un creyente. Estoy en un contexto donde no hay creyentes. Por lo tanto, no puedo asumir el riesgo de casarme con alguien que no cree en el Señor, que no comparte la misma fe. 1 Corintios 7:39, 2 Corintios 6:14 al 18. Un fenómeno que experimentamos en las iglesias. Mucha cantidad de solteros y solteras mayores. Demasiados solteros o solteras en la iglesia. ¿Por qué está ocurriendo este fenómeno? Pues por varias razones. Les gustaría casarse, pero no han tenido la oportunidad. Algunos sienten que no les han dado otra opción sino la de quedar solos. Puede ser también que hayan malas interpretaciones bíblicas. Asistieron a un seminario
de noviazgo, de relaciones sentimentales, etcétera, y de pronto la enseñanza no estuvo acorde a lo que realmente enseña la palabra de Dios. Entonces, estas personas, estos creyentes han sido afectados por esa enseñanza y por eso continúan con una vida de solteros. Alguien enseñó mal espiritualizando la relación de pareja. Ojo, este es un aspecto con el que tenemos que tener mucho cuidado en las iglesias, el misticismo. Espiritualizar demasiado las cosas, espiritualizar la relación de pareja. Para todo ayuno y oración, por ejemplo, ¿no? En todo ayuno y ayuno. Sobre espiritualizar las cosas. Pero no solo harto ayuno y oración, sino otros aspectos más dentro de lo que es la espiritualización de la relación de pareja. Puede ser también por una mala comprensión de la venida del Señor. ¿Para qué me voy a casar si ya la venida del Señor está muy próxima? Y las señales se van dando cada vez más. Y es más, ya estamos cerca del 14 de mayo, dicen algunos. O estamos cerca del 14 de julio y cosas como esa. Demasiados solteros o solteras en la iglesia. Puede ser porque dejaron pasar el tiempo y ahora lo lamentan. Nadie los eligió o las eligió para el matrimonio. Tuvieron miedo de expresar sus sentimientos y dejaron pasar oportunidades. Tuvieron miedo al fracaso. Tuvieron miedo al rechazo y por no experimentar ese dolorcito, pues dejaron pasar las oportunidades. Se dedicaron a estudiar y trabajar dejando de lado las relaciones sociales. Ojo, todo tiene su lugar, todo tiene su importancia. No te desequilibres. Todo tiene importancia. No exageres en estudiar y trabajar dejando, por ejemplo, las relaciones sociales. Demasiados solteros y solteras en la iglesia porque dejaron pasar las oportunidades de cultivar sanas relaciones sociales en el contexto de la iglesia y con miembros de otras congregaciones. O forman parte de grupos cesados de solo hombres o solo mujeres. Y van de aquí para allá, solo hombres y solo mujeres, y no dejan relacionarse los hombres con las mujeres y viceversa. Participaron en las reuniones de la iglesia siempre pegados a sus padres y a sus hermanos. Tuvieron miedo de expresar sus sentimientos y dejaron pasar oportunidades. Demasiados solteros o solteras en la iglesia. ¿Por qué? Porque puede ser que hayan fracasado en una experiencia primera, una experiencia sentimental, y tomaron esta mala decisión. Nunca más. Nunca más. Me fallaron, me despreciaron, me menospreciaron, así que nunca más esta experiencia. Algunas mujeres siguieron el criterio cultural, atentos, porque este es un criterio cultural. El criterio cultural de siempre el hombre debe declarar sus sentimientos primero, no la mujer. Pero ese es un criterio cultural. Ojo con eso. Los hermanos mayores o menores se casaron y le dejaron a cargo de sus padres ancianos. Como dice el libro de Cantar de los Cantares, por dedicarme a la viña del prójimo, he descuidado mi propia viña. Cantar de los Cantares nos da detalles respecto a esto, a esta experiencia que muchos solteros de repente tienen. Sí, todos mis hermanos se casaron, pero yo debo quedar en la casa porque tengo padres que necesitan de mi cuidado.
Qué sacrificio más tremendo. O sea, hay que reflexionar, hay que meditar, hay que analizar esto en oración y encontrar la salida, porque no es saludable que tú te sacrifiques de esa manera. No descuides tu propia viña por cuidar la viña de otros. Otros creyeron que Dios necesariamente obraría con ellos, así como lo hizo con casos específicos de la Biblia. Pues yo no buscaré pareja, dice alguien. Pues yo estoy esperando que pase conmigo como pasó con Isaac. Dios va a escoger mi pareja. Pero estos son casos excepcionales. ¿Sabías que Dios quiere darte la bendición de poder encontrar tu pareja? Y para esto tienes que usar sabiduría, inteligencia y varios otros recursos saludables. Demasiados solteros y solteras en la iglesia. Ocurre esto porque fueron muy perfeccionistas y hasta ahora no encuentran la pareja ideal. ¿Está pasando contigo? Pues es importante que tú revises tus ideales y de repente vas a tener que hacer ajustes en esos parámetros que tú te has fijado y que son demasiado exigentes. Ahora, ¿será posible remediar esta situación? Es bueno saber que en Dios tenemos remedio para todo, inclusive para la muerte. El remedio de Dios para la muerte es la resurrección, por ejemplo. Bien, pero prosigamos con este tema. El Señor tiene un propósito y todo obrará para bien de cada uno de quienes aún quedaron solteros. Pero si hay errores, hay que corregirlos. Hay fallas en las que tú has incurrido sin saberlo, o inconscientemente o conscientemente. Pues este es el tiempo de poder revisar lo que está pasando contigo y corregirlo. Si el soltero se equivocó en algún momento, puede acercarse a Dios en oración pidiéndole perdón por los errores y una nueva oportunidad. No te quedes con amargura, con resentimiento y no digas nunca más. Jamás voy a permitir que otra persona se acerque. Aquí terminó todo. No. Es bueno recordar que se requiere fe, pero también se necesita acciones dentro del marco de lo ético y saludable. A veces pensamos que Dios tiene que hacer todo, cuando en realidad muy buena parte lo tenemos que hacer nosotros, pero confiando en el Señor, bajo la dirección de Él. ¿Será posible remediar esta situación de hartos solteros, muchos solteros y solteras en la iglesia? Al permanecer soltero es fundamental mantenerse puro y mantenerse fiel a Dios, sirviéndole con todo el corazón, no solo en el contexto de la iglesia, sino allí donde Dios nos ha puesto. Es importante que el soltero y la soltera converse con Dios sobre su situación. Recuerda que la oración no es solo hablarle a Dios, es también escucharle. Y extiéndete en ese tiempo. Conversa con Él, escúchale. Él hablará a tu corazón, te recordará su palabra, te mostrará, iluminará lo que hay en tu corazón. El soltero puede conversar con Dios para saber si debe casarse o no debe casarse. Puede hablar con Dios para conocer si esa será una situación temporal o será una situación definitiva. Es necesario estar preparado para aceptar la voluntad de Dios, por más dura que parezca. ¿Qué tal la sorpresa de que Dios ponga en tu corazón la convicción de que no tienes que casarte? Pues hay que estar preparados para eso. Si va a quedar alguien soltero o soltera, debe tener claridad sobre la razón fundamental. ¿Cómo podemos ayudarles nosotros?
Debemos procurar entender cómo está obrando Dios con cada soltero, con cada soltera. Alguien seguramente en este momento dice, hay que apoyarles con oración. Por supuesto, hay que interceder delante de nuestro Señor. Pero por otro lado, los líderes de las congregaciones debemos promover actividades saludables para que los solteros mayores interactúen. Se puede promover también eventos y actividades con otras congregaciones para que se conozcan. Al dirigir las actividades debemos lograr que los círculos cerrados de amistad de puro hombres o pura mujeres se abran utilizando estrategias, dinámicas y otros instrumentos para lograrlo. Debemos promover seminarios y otras actividades de estudio bíblico para entender mejor cómo obra el Señor con las personas. Que el Señor te dirija, te guíe sobre estas pautas para que tú puedas tomar una decisión saludable, puedas entender la voluntad de nuestro Señor para tu vida. Vamos a acercarnos a Dios en oración. Señor, gracias por ayudarnos a tocar este punto, este tema de interés para los solteros y las solteras. A través de estas pautas bíblicas, tú vas a seguir hablando a cada vida, a cada corazón. Te pedimos, Señor, para que aquellos que fueron heridos sentimental y emocionalmente, en este momento renuncien a esa sensación, a ese sentimiento, a esa decisión de seguir herido. Dales la bendición de perdonar, restáuralos, sánalos, bendito Señor. Esos solteritos que han estado equivocados en varios aspectos, dales la bendición de enmendar el error, de corregirlo. Dales valentía, decisión, fe, convicción en el corazón. A quienes son poco sociables, dales la dicha y la bendición de abrirse cada vez más con la fortaleza y la dirección, el gozo de tu Espíritu. Bendice, Señor, a este público tan especial y tan lindo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Centro Evangelístico tuvo el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Esperando que hayan sido bendecidos, les invitamos para la siguiente emisión.